Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El pueblo de Saint Elizabeth, un pequeño pueblo enclavado en un pliegue de las colinas, parecía congelado en el tiempo, como una vieja fotografía que se desvanecía lentamente con el paso de los años. Sus calles eran estrechas y sinuosas, bordeadas de casas antiguas con persianas desconchadas, con la pintura descolorida por el clima. Las aceras de piedra, desgastadas por décadas de paso, parecían impregnadas de la historia de quienes habían vivido y sufrido en este rincón aislado. Los campos circundantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como si se fundieran en un horizonte indefinido donde la tierra y el cielo se fundían. A veces, cuando la niebla se cernía sobre él por la mañana, todo parecía detenerse, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Pero tras esta aparente tranquilidad se escondía otra realidad, una realidad que pocos se atrevían a afrontar. Las sonrisas eran escasas allí, como si el aire mismo sofocara la alegría. La pobreza era omnipresente, acechando en cada callejón, en cada campo, en los ojos cansados de los habitantes que se levantaban cada mañana para comenzar un nuevo día similar al anterior. Las casas, a menudo pequeñas y decrépitas, eran testigos silenciosos de una profunda resignación, una resignación que se vivía en silencio, en la ausencia de planes, en el miedo al futuro. Los sueños, incluso los más modestos, parecían desvanecerse antes de siquiera tener la oportunidad de nacer, aplastados por el peso de las costumbres y la dureza de la vida. En esta aldea aislada vivía Jan, un hombre de 45 años. Su rostro, marcado por los años y el esfuerzo, mostraba las cicatrices de una vida de sacrificio. Cultivar la tierra era su rutina diaria, una labor incesante, un legado que conservaba sin cuestionarlo. Cada día, al amanecer, se levantaba para arar los campos, alimentar a los animales y reparar la granja que parecía ser lo único que le quedaba. Este trabajo, aunque arduo y a menudo ingrato, era una tradición, un ancla, una forma de aferrarse a algo tangible en un mundo que a veces parecía demasiado vasto e incierto. Pero en el fondo, Jan también cargaba con una profunda melancolía. Era un hombre marcado por el silencio, por las cosas no dichas que se acumulaban en su corazón como piedras, un hombre que hacía tiempo que había abandonado sus sueños. Los años le habían arrebatado la esperanza de una vida mejor, y había aprendido a conformarse con lo que tenía, aunque, a veces, una parte de él se preguntaba en qué habría llegado a ser si se hubiera atrevido a soñar de otra manera. Lise, su hija, vivía con él. Tenía 22 años, una edad en la que la vida debería estar abriéndose con todas sus promesas, en la que el futuro debería estar lleno de oportunidades. Pero para Lise, esta juventud ya estaba marcada por la seriedad de la existencia. A los 18 años, dejó sus estudios para ayudar a su padre a administrar la granja. La granja lo era todo para Jan, y él nunca la había considerado de otra manera. Lise no tenía elección, o mejor dicho, se había sometido a ella. Cada vez que soñaba con un futuro diferente, su padre la miraba con una expresión tranquilizadora pero decidida, repitiendo incansablemente: «Esto no es para nosotros, hija mía. La tierra es nuestro único futuro». Estas palabras resonaron en su interior como una camisa de fuerza, una verdad que no podía cuestionar. Sin embargo, a pesar de su aparente aceptación de la situación, Lise albergaba, en el fondo, un deseo ardiente de escapar, de irse, de ver mundo. Soñaba con ser médica. Cada noche, tras terminar sus tareas diarias, se escabullía a la habitación que compartía con su padre y leía a escondidas libros que había sacado prestados de la biblioteca pública. Se sumergía en las páginas, imaginando otro futuro, un futuro donde sería libre, donde podría ayudar a los demás, donde tendría la oportunidad de cambiar su vida. Pero cada vez que se lo contaba a Jan, él la miraba sin verla realmente, con la mirada perdida en las sombras del pasado, y respondía con voz suave pero firme: «No es para nosotros, hija mía». Así habían transcurrido los años, y Lise se había resignado poco a poco a esta vida que no había elegido. Se había convertido en una mujer silenciosa, una mujer que aceptaba su destino, aunque en el fondo persistía un deseo de emancipación, como una llama vacilante que había aprendido a ocultar. Amaba profundamente a su padre, y era este amor lo que la mantenía anclada a esta granja, a este pueblo. Pero también existía el peso del respeto, esta lealtad que no podía traicionar, este vínculo invisible que aún la retenía. Entonces, un día, un acontecimiento inesperado lo cambiaría todo. Un camión de la Cruz Roja, haciendo su ronda por los pueblos vecinos, se detuvo en Saint Elizabeth. Ese día,
El calor del sol parecía más sofocante de lo habitual, y el polvo de los caminos se alzaba en densas nubes bajo las ruedas del vehículo. Jan estaba ocupado reparando el techo del granero, con la mirada fija en el trabajo, mientras que Lise, al pasar por la ventana, vio la silueta del camión deteniéndose frente a la casa. No era la primera vez que la Cruz Roja pasaba por allí, pero algo en ese instante de suspense la hizo acercarse a la puerta, como atraída por una fuerza invisible. La camioneta se detuvo lentamente a pocos metros de la casa, y un hombre con abrigo azul se bajó. Miró brevemente a su alrededor, como si buscara algo. Entonces sus ojos se posaron en Lise. Se acercó a ella lentamente, con la mirada serena pero decidida. El médico, cuya voz serena y serena era un oasis de dulzura en aquel pueblo sumido en el silencio y la resignación, observó a Lise un instante, escrutando sus rasgos cansados. Pudo ver, tras su tímida mirada, ese frágil rayo de esperanza que acababa de encenderse, como una chispa a punto de prender. Sus palabras, aunque sencillas, estaban cargadas de una promesa implícita, la de un futuro diferente, de una vida donde los sueños no serían solo ecos lejanos, sino realidades tangibles. Hola, señorita, soy médico y estoy haciendo una visita preventiva. ¿Puedo ofrecerle una consulta gratuita? Le vendría bien. Lise dudó un momento. No era su costumbre aceptar gestos de bondad de forasteros, sobre todo en este pueblo donde la desconfianza hacia la ayuda externa era común. Pero había algo en la amabilidad del médico, en la sencillez de su ofrecimiento, que rompió las cadenas invisibles de sus hábitos. Un escalofrío la recorrió, como si este encuentro fuera una señal, una oportunidad que se le presentaba justo cuando más la necesitaba. Ella bajó la mirada y luego, como impulsada por un impulso que no podía explicar, respondió. Sí, me encantaría. Nunca he consultado a un médico. Quizás esta sea la oportunidad. El doctor sonrió con dulzura y su mirada se suavizó aún más. No hacía preguntas ni la juzgaba. Simplemente estaba allí, presente, ofreciéndole lo que podía, un oído atento y un poco de amabilidad. La condujo al interior de la casa con serena seguridad. Jan, con la mirada fija en la escena desde fuera, los observaba con una expresión indescifrable. No intervino, pero Lise sintió la sombra de su mirada cautelosa, una mirada que a menudo la había dominado desde la infancia, una mirada protectora pero también posesiva. Lise entró en la habitación, sintiendo que el corazón le latía más rápido. Este momento, aunque simple, pareció llenar el aire de energía. El médico le pidió que se sentara y, con voz tranquila, comenzó a hacerle las preguntas habituales. ¿Tiene dolor? ¿Tiene antecedentes familiares? Lise respondió brevemente, con la voz un poco temblorosa, como si no estuviera acostumbrada a ser el centro de atención de esa manera. El examen fue rápido pero meticuloso. El médico se tomó su tiempo, palpando suavemente su estómago, revisando sus brazos y auscultando su corazón. Lise se sintió vulnerable, pero también extrañamente reconfortada por su atención. Después de unos minutos, se enderezó, con una mirada seria pero compasiva. Muestra signos de fatiga extrema, señorita, probablemente debido a años de exceso de trabajo. No me sorprende, dadas las condiciones en las que vive. Sería muy importante que descansara y se cuidara. Lise asintió. Estas palabras no eran nuevas para ella, pero oírlas de un desconocido, alguien sin vínculos de deber ni responsabilidad, le dieron un significado diferente. Un significado que nunca antes había tomado en serio. El doctor continuó. Hay una beca para jóvenes de tu edad, para quienes quieran ir a la universidad. Si tienes la oportunidad, podría ser una forma de salir de aquí y realizarte. Descubrir un mundo diferente, convertirte en lo que siempre has querido ser. Las palabras del doctor resonaron en el silencio de la habitación, impactando a Lise como un rayo en una noche oscura. Sintió un calor crecer en su interior, un calor suave e intenso, pero también miedo, un temor persistente de que esto fuera solo una ilusión, un sueño irrealizable. Pero las palabras del doctor estaban allí, grabadas en su mente como una promesa que nunca se había atrevido a hacerse. Si hay una oportunidad, es ahora. Regresó a casa esa noche, con el corazón latiendo con fuerza y la mente acelerada. Lo que sintió cuando el médico mencionó una oportunidad de estudio no fue solo esperanza, sino una comprensión. Había algo más allá de los campos, más allá de la granja. No era solo un futuro que podía imaginar, sino un futuro que se merecía.
A la mañana siguiente, se levantó más temprano de lo habitual, con las palabras del médico aún resonando en su cabeza. Fue a la cocina, donde Jan ya estaba allí, como cada mañana, preparando café. Lise estaba sentada a la mesa, contemplando los rayos de luz que entraban por la ventana e iluminaban las partículas de polvo en el aire. Sabía que este momento había llegado. Ya no podía echarse atrás. Papá, empezó con voz tranquila pero decidida. Quiero irme. Quiero ir a la universidad. Quiero ser médica. Jan la miró un instante, con la sorpresa reflejada en el rostro, como si las palabras le hubieran caído del cielo, inesperadas, incomprensibles. Dejó lentamente la taza que sostenía y la miró fijamente, intentando comprender. ¿De qué hablas, Lise? La granja te necesita. ¿Crees que basta con un sueño para cambiarlo todo? Lise sintió un nudo en la garganta. Sabía que este momento sería difícil, que tocaría los nervios de su padre. Pero tenía que hablar, expresar lo que llevaba años cargando dentro. No quiero quedarme aquí, haciendo lo mismo una y otra vez. Quiero aprender. Quiero más. Jan se levantó bruscamente, como si el dolor de sus palabras lo hubiera embargado de repente, un peso insoportable que ya no tenía fuerzas para soportar. Se acercó a Lise, con paso pesado y decidido, y le tomó la mano con una dulzura que no correspondía a la intensidad de la ira y la frustración que sentía. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, pero en lugar de la calidez de un padre protector, había la frialdad de un hombre que veía escaparse lo último que creía tener bajo control, su hija. Sus ojos brillaban con una emoción que siempre había ocultado, una mezcla desgarradora de miedo y resignación, como si una parte de él ya la aceptara, pero la otra se negara a soltarla. Te crié en esta granja. Te lo di todo. ¿Y esto es lo que me dices? Su voz temblaba levemente, como si cada palabra fuera una prueba. Lise, atrapada por esa mirada profunda, bajó la vista, incapaz de soportar la intensidad del dolor que percibía en ella. Se le encogió el corazón, un dolor punzante le invadió el pecho. Sabía, en el fondo, que su decisión rompería algo dentro de él. Algo indestructible en el alma de su padre, y aún así no podía dar marcha atrás. Luchó contra una oleada de culpa que amenazaba con abrumarla, pero no había vuelta atrás. Nunca había querido hacerle daño a su padre, pero no había podido seguir viviendo en ese silencio sofocante, en esta vida que él le había trazado sin que ella pudiera elegirla. Lo siento, papá. Pero tengo que irme. Tengo que intentarlo, aunque sea por mí. Las palabras salieron con un suspiro tembloroso, cargadas de una certeza que ya no podía ignorar. Sintió la pesadez del silencio que siguió, un silencio cargado de todo lo que quedaba por decir, un silencio que se instaló entre ellos como una barrera infranqueable. Jan se quedó allí, paralizado, con la mirada fija en su hija, intentando comprender, pero también aceptar lo inaceptable. Luego, lentamente, se dejó caer en la silla, como si todo el peso de los años, de sus sacrificios, de su duro trabajo, se hubiera derrumbado de repente. Con el rostro marcado por el cansancio de toda una vida, finalmente la miró, con la mirada desilusionada, pero también llena de una tristeza que nunca antes había mostrado. Veré. Pero recuerda que si te vas, no volverás. Este mundo no es para nosotros. Pertenecemos aquí, con la tierra. Las palabras, pronunciadas con voz ronca y grave, eran a la vez una admisión de derrota y una última y desesperada súplica de razón. En el fondo, sabía que esta tierra, este ancla que siempre había creído eterna, ya no le bastaba. Pero al mismo tiempo, se negaba a dejar que su hija escapara de la idea de que podrían existir en otro lugar, en un mundo más grande y vasto. No entendía ese mundo, no lo quería. Para él, la granja siempre había sido la única realidad, y se sentía desgarrado ante la idea de verla mudarse a un lugar que no podía controlar. Lise asintió con lágrimas en los ojos, cada gesto reflejaba el enorme sacrificio que estaba haciendo, no solo al irse, sino al dejar atrás al hombre que la había criado. Sabía que, en cierto modo, él tenía razón. Este mundo, el de la granja, no era el que ella deseaba. Pero en su interior, el apego del sueño era más fuerte que cualquier cosa. No podía detenerse en lo que su padre creía que era el único camino posible. Necesitaba explorar, aprender, vivir. Dio media vuelta, y con el corazón apesadumbrado pero decidido, se alejó de casa ese día. Su maleta era ligera,
pero sus pensamientos estaban cargados, llenos de dudas y esperanzas. No llevaba mucho consigo, solo algo de ropa, algunos recuerdos y la persistente esperanza de que, en algún lugar, pudiera construir su propia vida. El viento fresco en su piel parecía acompañarla, como si la tierra misma la impulsara a seguir adelante, a no mirar atrás. Pasaron los años. Lise se convirtió en doctora, pero no solo en practicante. Se convirtió en un símbolo, mucho más que un simple ejemplo de éxito, un símbolo de resiliencia, de valentía, de quienes, como ella, tuvieron que romper las cadenas invisibles de sus orígenes para alcanzar sus metas. No era solo una mujer que había dejado la granja. Era quien se había forjado un futuro a pesar de las abrumadoras expectativas de la sociedad, quien se había alzado, luchado y, sobre todo, quien nunca se dejó definir por las limitaciones impuestas por su pasado. Nunca olvidará ese día, ese momento en el camino polvoriento, cuando un simple gesto de un desconocido con abrigo azul, un gesto de bondad, respeto y escucha, cambió su vida para siempre. Él había sembrado una semilla, y esa semilla había crecido, nutrida por su inquebrantable deseo de ir más allá de los horizontes que se le habían trazado. Nunca regresó a Santa Isabel, pero cada vez que pensaba en su padre, en sus dolorosas palabras, recordaba la última frase que le había dicho antes de irse, sus palabras esparcidas por el aire como un último adiós: ve, pero no olvides de dónde vienes. Ella nunca lo olvidó. Siempre llevó consigo, en su corazón y mente, las lecciones de la tierra, la tenacidad de su padre y el amor que él había querido ofrecerle, incluso si eso significaba dejarla ir a un futuro que él no comprendía.